creo que pudimos ver en la invitación del Devo, que gracias a Dios pues todos lo recibimos en el correo y demás, hemos titulado la reflexión de este día, lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado. Y si traen sus Biblias, ya sea en el teléfono o demás, les invito a que me puedan acompañar a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 7. Segunda Timoteo 3, perdón, no, sí, es segunda de Timoteo 1, del 3 al 7, sí. Son los saludos de Pablo a su querido discípulo. Dice así, me acompañan en la lectura. Segunda Timoteo 1, del 3 al 7 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. En este pasaje vamos a estar reflexionando por el hecho de qué es lo que Pablo le enseña aquí a su discípulo, lo que le quiere recordar, pero quiero que entremos un poquito en el contexto. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe y es en una realidad bien distinta a la primera. Hay una diferencia quizás de unos 3, 4 años entre la primera y la segunda. En esta segunda carta Pablo está preso, está bastante impactado. En otro momento, en otro pasaje siempre de la segunda carta, Pablo le dice, te ruego que vengas pronto a visitarme, le dice. Hay una idea bien, o un sentimiento bien emotivo en las palabras de Pablo a su discípulo, a este famoso Timoteo. Pero inicio con esta pregunta. ¿Cuál sería el último consejo que le podríamos dar nosotros a las próximas generaciones? Como universidad, pues nos dedicamos mucho a eso, ya sea que nos encontremos en áreas administrativas o académicas, pues como institución nos dedicamos a forjar a próximas generaciones, a forjar profesionales. ¿Cuál sería el último consejo que pudiéramos darle? Porque este es el sentimiento que se encuentra en el corazón de Pablo en este momento. Él probablemente ya está esperando su fin. Y lo vemos en cómo Pablo se dirige a Timoteo. Le dice, me acuerdo de tus lágrimas. Pablo se dirige a él como un amado hijo. No lo digo yo, lo dice él mismo. Versículos antes, siempre en su saludo le dice, Timoteo, mi amado hijo, le dice. Solo es el versículo 2, justo antes le dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, dice nuestro Señor, lo saluda. Pero hay una gran intención en Pablo en motivar a Timoteo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, sobre qué es eso que Dios nos ha dado. Vamos a hablar de dones, pero para poder entrar en esa reflexión, vamos viendo cómo Pablo se dirige a los demás. Se dirige, a Timoteo y pues ahora nosotros tenemos acceso a esta carta, que parece ser bien personal, con mucha... es muy emotiva para Pablo. Entonces, es muy íntima, esa es la palabra que está buscando. Es muy íntima entre ellos dos. En los primeros versículos del 3 al 5, pues Pablo dice, da gracias,
Y él habla, en otras versiones se dice, desde mis antepasados yo vengo sirviendo a Dios. Dice, Pablo se acuerda de su propia familia, probablemente de sus padres y del legado que él lleva en su familia, pero también se acuerda de la familia de Timoteo. Dice que en ese legado que había, hay una fe no fingida, dice. Te la enseñó tu abuela, te la enseñó tu mamá, yo sé que también está en vos. Pablo ama mucho a Timoteo, significa mucho para él. Les digo, hay una emotividad en esto. Pues Pablo probablemente ya estaba afligido escribiendo esta carta. No estaba en su mejor momento, pero definitivamente vemos una gran diferencia en el corazón de Pablo, porque su intención es motivar a Timoteo. No viene a dar lástima, no quiere que lo salve, no necesita que lo rescate, pero sí es importante, dice, que Timoteo quede inspirado, que Timoteo siga adelante. Pablo no se preocupa por su realidad, por su presente. A Pablo le interesa que Timoteo esté bien, que Timoteo esté bien. Y eso es lo que a mí realmente me impacta. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál sería ese último consejo que pudiéramos darle a otros? Porque eso es lo que Pablo quiere hacer, dejarle el mejor consejo, el mejor legado. En algunas Biblias, este pasaje que leímos, pues se titula Fe y herencia. Fe y herencia de Timoteo, es lo que te voy a dejar. Es lo que te voy a dejar. Y aquí hay palabras, hay frases muy famosas, muy conocidas. Cuando hablamos de avivar el fuego del don de Dios, o este pasaje que señala que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchas veces se han utilizado, pero creo yo que es importante que entremos en el sentimiento de la carta. En el sentimiento de la carta. Y que es esto, o sea, ¿qué es lo último que yo le diría a aquellos que yo más amo? Y ahorita pensemos quiénes podrían ser. Nuestros familiares, cónyuges, hijos, estudiantes, o en este caso, en el de Pablo, ¿verdad? A su discípulo. A su discípulo. ¿Qué es eso que yo quiero dejarle a otros? ¿Qué es eso que quiero que recuerden? Que recuerden de mí, que recuerden para sus vidas. Entonces, esta carta tiene esto, un contexto bien íntimo, bien personal para entrar al llamado que Pablo le hace a Timoteo, que es de lo que hoy quiero reflexionar. Si vamos a hablar sobre lo que Dios nos ha dado, es a lo que Pablo se refiere. Él dice en el versículo 6, señala, yo te aconsejo, dice, yo te aconsejo. El versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, señala. Aquí es donde nos vamos a detener. ¿Qué es eso que Dios nos ha dado? Porque Pablo habla sobre un don. Aviva el fuego del don de Dios, dice. Otras versiones señalan esta frase, esta porción y dicen, ¿qué es eso? Esas habilidades especiales. Si no me equivoco es la TLA, la traducción en lenguaje actual, la que señala y dice, esas habilidades especiales que Dios te ha dado. Hablamos de dones, de talentos, que es en lo que hoy quiero basar nuestra reflexión. La semana pasada el pastor Daniel nos enseñaba mucho sobre la importancia que es darnos a otros, la riqueza, la bendición que hay en eso. Hoy podemos reflexionar en qué es lo que Dios nos ha dado, porque ese es el llamado que tenemos, o sea, poder reflejar la naturaleza de Dios, de un Dios que nos ha dado mucho, un Dios que nos ha dado muchas cosas, pero hoy no quiero que pensemos tanto en cosas, sino que en capacidades, talentos, habilidades que Dios nos ha dado. ¿Y cómo es que las usamos? ¿Cómo es que las usamos? Porque muchos
Probablemente, como yo, nos sentimos bastante identificados con Timoteo. Timoteo es inexperto. Timoteo es probablemente temeroso. Y si Pablo, estando preso, eso es lo que quiere enseñarle, puede presentar a un Timoteo que dudaba de sus capacidades. Y no sé si ya les ha pasado. Yo sí me he encontrado en esa situación varias veces. En el, no voy a poder, no sé qué estoy haciendo aquí, no, esto no es para mí, o no soy capaz, no tengo el talento, no soy como otros, yo no hablo como aquel, no conozco, no tengo tantos conocimientos, yo no manejo esto. Pues Pablo le viene a dejar este consejo a su discípulo. Le dice, aviva ese fuego del don de Dios, que para nosotros es un lenguaje que no ocupamos. Por eso me gusta mucho hacer ese ejercicio que yo recomiendo bastante. En el momento en el que tengamos nuestros devocionales personales o en los devocionales que compartimos acá, ese ejercicio de poder comparar versiones. Tenemos el beneficio de tener varias traducciones al español de la Biblia hoy y es enriquecedor hacer este ejercicio. Y ver qué es lo que realmente viene a ser la intención de esta carta. Por eso señalamos esto, o sea, ¿qué es eso que Dios me ha dado como dones, como talentos? Aquí hay mucha gente que admiro, que tenemos diferentes dones. Y así en lo largo de nuestra vida, o entre nuestros colegas, entre nuestros compañeros, hay personas con diferentes dones, que tienen el don de, bueno, el gran don de enseñar. Hay personas con el don de administrar, el don de escuchar a otros, el don de aconsejar. Tenemos los dones de guiar, de liderar, que es un don que no cualquiera tiene. Dones para... creo que aquí conocemos mucha gente que tiene talentos para la creatividad, para los sistemas, para todo el equipo de GTI, cómo nos apoya cada rato, de todo, nos anda salvando. Esos son talentos los que realmente tienen. En la universidad conocemos, creo que a muchos compañeros con dones y grandes capacidades. Aquí, otra vez, la intención del devocional no es exaltarnos nosotros. Pablo nos va a enseñar muy bien aquí en estas sencillas frases cómo y para qué utilizar esos dones. Dones que Dios sí nos ha dado. Que Dios no es tacaño en darnos capacidades. Nos ha creado con todo un propósito. Nos ha creado con todo un propósito, con una intención, con una misión, con un llamado. Y para poder cumplirlo nos ha dado diferentes dones. Es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿qué es eso que Dios me ha dado? Porque somos expertos en darnos cuenta todo eso en lo que sentimos que somos malos. O sea, yo no tengo el don para el deporte, yo no tengo el don para cantar, yo no tengo el don para esto, yo no tengo la habilidad para aquello. Pero ¿qué es eso que Dios sí nos ha dado? ¿Qué es eso? No solo para lo que somos buenos, sino también qué es eso que nos apasiona. En unos devocionales en estas semanas hemos estado hablando de eso, al hablar de excelencia. ¿Qué es eso que nos apasiona, que nos llama, que nos motiva? Son dones que Dios nos ha dado. Y dice Pablo, este don que Dios te ha dado, hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso. Es una llama, dice. Es una llama de fuego. Ahora, hay que avivarlo, dice. Hay que darle vida, que ese fuego crezca. Que ese fuego crezca, señala. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Pablo está hablando sobre desarrollar talentos, desarrollar estos dones. Otra versión nos ayuda a poder entender esta idea mucho mejor. Dice, no dejes de usar esa habilidad especial que Dios te ha dado. No dejes de usarla. No dejes de usarla. Y es aquí donde yo me ponía a pensar esa bonita
Creo que una reflexión muy útil es poder recordar cuando nosotros estábamos en la situación de los chicos de afuera. Cuando nosotros estábamos en ese momento, en nuestro primer año de la carrera. Muchos de acá hemos pasado por las aulas de la evangélica también como estudiantes, y creo que vale la pena poder recordar ese tiempo, un momento, o donde sea que hayamos estudiado, pero pasamos por esa experiencia, teníamos sueños, teníamos todo un plan, toda una idea de la clase de profesionales que íbamos a llegar a ser, ¿verdad? Cuando llegamos a nuestro primer año de la carrera, pues nuestras preocupaciones no era declarar la renta, no era las responsabilidades que tenemos ahorita, ¿verdad? O sea, el POA, el modelo educativo, que cuando estábamos en ese momento, otros ahorita están en esas aulas, ¿verdad? Y cuando estábamos en ese momento, decíamos, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero estudiar administración, yo quiero estudiar diseño, psicología, medicina, lo que sea. Y lo quiero estudiar para eso. Una pregunta que a todos les hacen, a todos creo que pasamos por esa experiencia en la que decíamos, bueno, preséntese y diga por qué decidió estudiar esta carrera, le dice. Y a muchos no nos gusta, ¿verdad? Yo trato de evitarla con mis estudiantes, pero de alguna forma sí es importante poder saber eso de qué te trajo a esta carrera, qué es eso que te apasiona, por qué decidiste estudiar, que sea administración, relaciones públicas, ingeniería. ¿Por qué? ¿Qué te trajo a este momento? Es porque has descubierto habilidades que tenés para esta área. Encontraste una pasión, encontraste algo que realmente disfrutabas hacer. Y cuando nos damos cuenta de qué es eso que Dios nos ha dado como dones, como habilidades, otra vez nos dedicamos a poder desarrollarlas, nos dedicamos a poder capacitarnos cómo utilizarlas mejor. Y así hay muchos talentos. Igual aquí en la universidad tenemos atletas talentosos, tenemos artistas, tenemos músicos talentosos, que ese talento, que ese don, que ese regalo que Dios nos ha dado, realmente pueda ser utilizado de la mejor manera, es la intención que la carta ahora nos está enseñando. Pablo le recuerda a Timoteo que no se le olvide que tiene un don, que no se le olvide que tiene un don. Ese don no vino de Pablo. Sí le dice, ese don está en ti, dice, por la imposición de mis manos. Fue en ese momento en el que Timoteo se dio cuenta que tenía un don. En la primera carta habla sobre cómo el presbiterio, los ancianos de la iglesia, impusieron manos sobre Timoteo y entonces él inició su ministerio, que es otros dones que también Dios nos ha dado a muchos. Entonces el don de enseñar, si es otros tienen un gran don para evangelizar, para convencer a las personas, para poder predicar el evangelio. Entonces estos dones, para poder avivar ese fuego, un fuego que gracias a Dios no se apaga. Es un fuego que no se apaga, porque no viene de nosotros. Es un don que Dios ha dado. Ahora, que se utilice correctamente, eso sí depende de nosotros. Tiene ese factor de que no lo dejes de usar, le dice. No lo dejes de usar. No lo dejes de usar. Por la razón correcta. Por la razón correcta. Pablo insta a Timoteo a no perder esa pasión. Lo que una vez te trajo a hacer lo que haces, no perdas esa pasión. Pero no olvidando que tiene un propósito. No olvidando que tiene el propósito de glorificar a Dios. Porque Él lo dio. Si ya hemos reconocido cuáles son esos talentos que tenemos, esos dones que Dios nos ha dado, pues sí es importante reconocer que es el propósito de ese don es glorificar a Dios. Por lo cual me lleva a este último punto en el que quiero que reflexionemos, que es el versículo 7, versículo muy famoso. Lo volvemos a leer, que dice:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que muchas veces nos hemos dedicado a autosabotearnos. Creo que Timoteo es alguien que vivía mucho esa experiencia. Por eso es que Pablo necesita decirle esto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. Esas preguntas que a veces llegan, esos pensamientos intrusivos, esas ideas de yo no voy a poder, yo no soy suficiente, esto no es para mí, yo no soy capaz. Es importante que hoy veamos que eso no viene de Dios. Esas ideas realmente no vienen de Dios. No es para exaltarnos nosotros, no es para que se nos suba la cabeza, para agrandarnos, como decimos, sino que, otra vez, el Espíritu que Dios nos ha dado, dice, nos lleva a otro propósito por completo. A otro propósito por completo. Dios debe ser glorificado. Pero Timoteo necesita ser capacitado en esto. Yo también y probablemente más de alguno de nosotros acá. Darnos cuenta que de Dios no viene esa cobardía, ese temor, sino que Pablo habla de poder. Y creo yo que dentro de la reflexión de Pablo, al hablar de poder, estamos hablando de responsabilidad. De responsabilidad en lo que hacemos. Si tenemos dones, tenemos talentos, somos buenos para X o Y cosa. Esas capacidades Dios nos las ha dado para ser utilizadas con responsabilidad. Y si tenemos el privilegio de estar al frente de una clase, al frente de un equipo, al frente de una dirección, de una vicerrectoría, de una coordinación, si ese es el poder que Dios nos ha dado, pues es para ser usado con responsabilidad. Es una palabra que yo sí les canto a mis alumnos a cada rato. A mis estudiantes sí les estoy hablando en clase de ética, les señalamos. Es necesario poder hablar de responsabilidad con las cosas que hacemos, con las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estos dones, estas habilidades, no las tenemos para ejercer un dominio sobre otros, no es para ejercer eso, un control sobre otros, sino que Pablo habla, dice, sobre amor. Dice, es un espíritu de amor. De amor. El amor que vemos ejemplificado en Cristo, en su ministerio, es una vida de servicio, de entrega a otros. Dice, cuando hablamos de poder, hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de amor, es un servicio a otros, no es un mero control. Y por último también, Pablo insta a Timoteo a no ser, quizás la palabra sería egocéntrico, o dedicarse a sí mismo. Pablo le señala una idea muy clara. El espíritu que Dios te ha dado, le dice, es de dominio propio. Dominio propio. Porque muchas veces en nuestra naturaleza nos dedicamos a buscar mi beneficio, a que a mí me vaya bien, a hacer lo que yo quiero, que las cosas me salgan bien a mí, muchas veces a costa de otros. Pero dice Pablo, no, el espíritu que Dios nos ha dado, dice, es de dominio propio. Y el concepto que ahí utiliza está hablando sobre pensar de forma segura. Pensar de forma segura. Por eso es que a mí me gusta mucho el ejemplo de Timoteo, porque sí me siento bien identificado con eso. Sí, es natural tener dudas, no podemos evitar otra vez esos pensamientos intrusivos, pero dejarnos controlar por ello nos lleva a momentos muy, muy sufridos. Hoy la reflexión es esta.
Y es lo que quisiera que pudiésemos rescatar de todo lo que hemos platicado hoy. Que reconozcamos qué es eso que Dios me ha dado. ¿Será que ya lo tenemos claro? ¿Cuál es ese don que Dios me ha entregado? Porque sí están ahí. Ahora, avivarlo depende de nosotros. Avivar ese fuego que está ahí, sí depende de nosotros. No dejar de usar esas habilidades, porque la rutina, el día a día, los problemas, las malas noticias que abundan allá afuera, muchas veces nos distraen de recordar qué es todo eso que Dios sí me ha dado. ¿Y será que lo estoy usando por la razón correcta? ¿Será que estamos aplicándolo de la manera adecuada? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Porque eso ya no depende de mis títulos, de mis cargos, sino de la decisión que yo tomo en este día. Y si todavía no hemos reconocido cuál es ese don que Dios nos ha dado, pues no es para apenarnos. Creo que es un buen reto que nos llevamos hoy de preguntarle a Dios, ¿qué es eso que me diste? ¿Qué es eso que está aquí? Tal vez no me he dado cuenta. Déjame usarlo como se debe.